Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, público. Depende de dónde estén viéndonos, ¿verdad? Y a qué hora nos estén viendo. Estamos un poquito tarde hoy, específicamente estamos casi una hora tarde, pero queríamos entrar al aire. Tuve un poco de dificultades técnicas, pero al fin logramos entrar al aire. Gloria a Dios. Right? Porque eso me dice a mí que es la voluntad de Dios y es un mensaje que el Señor me dio para compartir con ustedes. Y tengo un invitado especial hoy. ¡Hola! Se preguntan quién será este hombre. Y para aquellos de ustedes que es primera vez que nos vean, yo soy el pastor Michael González. Están viendo el programa Evangelio Reino Tele y este programa en particular se llama De la Ruina a la Restauración. Así es, amigos, Evangelio Reino Tele les presenta De la Ruina a la Restauración con su servidor, el pastor Michael González. Estoy un poco emocionado. Fíjense que tardé un poco para armar este señor que está aquí al lado de mí. Y viene al punto y tiene una específica razón por lo cual yo decidí utilizar este objeto, no sé cómo decirle, right? Este prop, se dice en español, y en particular por el casco. Este casco es muy similar a los cascos que se usaban a los guerreros en las fuerzas militares durante la era medieval. Me imagino que todos hemos escuchado de la era medieval. Medieval times, medieval, right? La era donde en inglés se le dice the Dark Ages, un tiempo de oscuridad. Y en esta era, y era una era donde hubo básicamente, por falta de definición más correcta, hubo una oscuridad que cayó en la faz de la tierra sobre el hombre. Su intelecto fue entenebrecido. Hubo un entenebrecimiento en la fe cristiana. Y de hecho me estoy aventajando un poquito. Pero a mí me encanta la era medieval. Es decir, me encanta los cascos, el armamento, el equipo que usaban. Le digo a mi esposa, si algún día tengo yo la economía, me gustaría comprarme todo el elenco, todo el traje que usaban los guerreros, ¿verdad? Los caballeros que les decían the knights, los caballeros. Y me encanta todo. Es un periodo donde usaban unas armas fantásticas. Me gustaba la manera que se vestían los guerreros, los caballeros, aún como vestían los caballos para irse a la batalla. Era algo que se miraba muy elegante, muy fino, right? Y había unas cosas que se podrían apreciar, ¿verdad? De esa era, de ese tiempo. Pero no me gustaría haber vivido actualmente en la edad medieval, ¿ok? ¿Por qué? Porque había mucho sufrimiento. La edad medieval es el periodo histórico donde la civilización occidental, por eso del quinto siglo al quinceavo siglo, vivieron una época donde la profecía, como se relata, como se define la profecía en el libro, en la Biblia, en el Torá, la profecía según la conocemos nosotros, los creyentes, ya no era existente. Había palabra, pero no la misma. De hecho, se inició la época de medieval en el año 476 aproximadamente hasta el año 1492.
precisamente el año cuando Cristóbal Colón se dice que llegó a las Américas, right? Algunos argumentan que duró más el tiempo medieval, que duró básicamente hasta a finales del año 1453. Y en ese año yo creo que sí fue así, porque en ese año también cayó el imperio bizantino, ¿ok? Si ustedes se meten en Google y ponen edad medieval, ahí les va a dar muchos artículos, información en Google, en Wikipedia y otros informes que les va a dar información más correcta de las que estoy compartiendo. Solamente estoy haciendo un summary, o sea, un resumen de esta época. Y viene el caso porque el tema de hoy se titula La gente que caminaba en oscuridad. En el tiempo medieval, en the Dark Ages, como les acabo de mencionar, la palabra de Dios ya no era la misma. Ya no había un profeta que se levantaba dentro de una congregación para dar palabra. Ya no había sus profetas como Samuel que llegaban y le daban una palabra de bendición, una palabra de unción ungida a algún rey. Dejó de existir eso. La caída del imperio romano produjo o dio nacimiento o origen al tiempo medieval. Para entonces la iglesia apostólica, según nosotros conocemos a la iglesia apostólica, los apóstoles del Nuevo Testamento ya no era la misma. El movimiento del Espíritu Santo ya no era nada común. Ya no hablaban en lenguas, ya no se miraban milagros, ya no sanaban los inválidos, ya no cobraban los vista los ciegos, ya no sanaban los paralíticos, ya no sanaban los leprosos. Inclusive, en muchos casos, se dice y se comenta, y hay mucho historial que soporta o que apoya lo que voy a decir. La iglesia se convirtió para muchos en una cosa muy difícil, ¿ok? De hecho, la palabra de Dios y la Biblia, el Torah, las Escrituras, se prohibían leer. Tenías que tener algún contacto, tienes que tener la autoridad, tienes que tener el permiso de la iglesia para poder leer las Santas Escrituras. Y de hecho, lo que sucedió es de que todo lo escribieron en latín, ¿ok? En latín. La gente se le decía que tenía que aprender el latín, que tenía que aprender bien cómo leer el latín para poder entender la palabra de Dios, right? Entonces, hubo una oscuridad que opacó, escureció, entenebreció a todo el mundo por completo. El intelecto del hombre hace cuenta que llegó a un estate aquí, a un inmediato y apurado y de repente alto. Iban progresivamente, el hombre iba progresivamente, el evangelio iba progresando, iba esparciéndose por todo el mundo. Pero luego sucedieron cosas. La iglesia se casó con un sistema político, ¿ok? Y el movimiento del Espíritu Santo que daba crecimiento a la iglesia dejó de existir. A pesar de que sí hubo hombres por aquí, un sacerdote por allá, un monje por aquí, que suplicaban que la iglesia se reformara y que regresara a la raíz del fundamento apostólico, que era predicar la palabra llena del fuego del Espíritu Santo. Eso dejó de ocurrir cuando la iglesia decidió casarse con el gobierno y la política. Entonces entró lo que le llamo yo silencio espiritual. Y llegó la venida del tiempo medieval, del tiempo de
la oscuridad. La iglesia se convirtió, amigos, en un sistema político. La iglesia en aquel entonces enfocaba mucho, en el tiempo medieval, mucho enfocaban en el mensaje de los horrores del infierno. Cada mensaje que salía de algún púlpito era para atemorizar a el creyente, presentándoles los horrores del infierno y el pecado. Gracias a Dios que nomás duró cerca de 1000 años, pero 1000 años es mucho tiempo. 1000 años es mucho tiempo. Imagínense vivir en una época donde todo lo que haces no tiene productividad. Todo lo que haces no sale adelante. Todo lo que plantas no es tuyo. Tu casa no es tuya. Tu siembra no es tuya. Tu lote o tu espacio que tienes no es tuyo. Todo le pertenecía al sistema político religioso en aquel entonces. ¿Ok? Y había un sistema socioeconómico muy duro. Es decir, ay de ti si no nacías en una familia real, si no nacías en una familia de alcurnia, si no nacías en una familia de posesión. Ay de ti si no eras pariente de algún gobernador, de algún político, de algún magistrado, de algún príncipe, princesa, reino o rey. Ay de ti, porque simplemente eras chafa, básicamente, ¿ok? Y el único uso que miraban en ti es para trabajar la tierra, servir de obrador y dar tu dinero al reinado que existía en ese momento. Ese es el tiempo medieval. Esa es la era de la oscuridad. Y amigos míos, a pesar de que me gustan mucho los cascos, me encantan las espadas, me encantan los escudos que usaban, el vestuario que usaban. ¡Wow! I really like it. Me gusta mucho ese vestuario, esa era, esa época. Pero no me gustaría haber vivido en ese tiempo. Inclusive mi esposa, un par de veces, cuando en mi cumpleaños, me ha llevado a un lugar favorito mío que se llama Medieval Times, aquí en el condado de Orange, California, y me ha llevado un par de veces y a mí me encanta verlos que salen con su vestuario elegante, tirando espadazos con sus escudos, montados en unos preciosos caballos. ¡Wow! ¡Cómo me emociona! Y te da la idea, te hace pensar que era una cosa, una dicha haber vivido en esa vida. La realidad es que no es así, amigo. La realidad es que la vida era muy, muy, muy difícil. La gente vivía pobre, eran pobres, los sobretrabajaban y no había derechos algunos. Derechos humanos eran muy escasos. E inclusive, los tribunales que había en aquel entonces no le presentaban a la persona acusada una oportunidad para defenderse. Todo era en contra del ciudadano. A pesar de que tiene sus áreas donde se pueden apreciar, se pueden admirar, las armas que hacían, las catapultas que hacían, los castillos que hacían, right? Y hablando de eso, era una época donde dejó de existir la ciudad, dejó de existir una ciudad como nosotros la conocemos y se empezaron a levantar las fortalezas, the forts, los castillos, right? Y parece que cada conde, cada príncipe, cada hombre de dinero tenía su castillo, tenía sus guerreros, tenía sus caballeros, tenía su armamento, tenía su militar. ¿Sí? De hecho, existieron guerra tras guerra tras guerra. Y Europa se miraba inundada
de guerras, Germania contra Britania, la Gran Bretaña, right? Britain. So, la Gran Bretaña siempre en perpetua guerra con Germania y otros países, los italianos y los franceses, y no se diga los españoles, todos luchando, todos peleándose. Y lo irónico es, amigos, de que todos creían en la Santa Escritura. De hecho, muchos de los pleitos eran a causa de las Santas Escrituras. Unos decían esto, otros decían lo otro. Unos creían en esto, otros creían en aquello. So, era un pleito sin cesar, guerras muy feroces, muy sangrientas y muy temibles. Así es. La gente sufría. El tiempo medieval era una era de oscuridad que cayó sobre la faz de la tierra. Y amigos míos, quizás tú has vivido unas cosas en tu vida. Quizás tú has estado o estuviste el año pasado en una época de frialdad. Tuviste en una época oscura. Hubo un medieval en tu vida personal. Existió o existieron cosas que te apagaron. Estabas gozoso en el Espíritu Santo, rebuznabas del gozo del Señor, pero llegó una época en tu vida que te apagó. Te apagó y te comenzó a oscurecer tu alrededor. Antes eras una persona vibrante que le gustaba compartir la palabra de Dios, te encantaba ir a los refrigerios, te encantaba orar, te encantaba hablar en lenguas y hablabas en lenguas de diario. E inclusive tenías la interpretación de lenguas. Tus propios ojos vieron milagros suceder. E inclusive Dios te usó a ti para imponerle manos a alguien y que alguien sanara, sea de lo que sea. Pero entró una época, entró una era de frialdad, de oscuridad. Tuviste un medieval personal. Llegaste a una época, a un nivel en tu vida, una etapa en tu vida, mejor dicho, donde ya no era lo mismo. Leías la palabra, pero ya no era lo mismo. Escuchabas la palabra, pero ya no era lo mismo. Compartían la palabra contigo, pero ya no era lo mismo. De hecho, la gente que vivió en el tiempo medieval, se les entenebreció, haz de cuenta, la mente, el corazón y el espíritu. Era muy difícil para alguien en aquel entonces volver a hablar en lenguas y sentir la presencia del Espíritu Santo. No lo dudo que sí había bastante gente que sí tenían el Espíritu. No lo dudo que sí había gente que en lo íntimo y secreto de sus vidas personales tenían una comunión con Dios. Pero el sistema religioso de aquel entonces oprimían de gran manera a la gente. Y posiblemente a ti, amigo, te han oprimido ciertas cosas. Admiras todavía a la iglesia. Admiras a los predicadores. Admiras mucho la palabra de Dios. Y estoy usando esa palabra admiras con un propósito y un sentido. Admiras todavía lo que sucede en el reino de Dios. Te causa cierta alegría escuchar de ciertos logros, de ciertos milagros, escuchar que el hermanito sanó, la hermana fue liberada, el pastor fulano de tal abrió una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu espíritu ha llegado o estuvo en una época de oscuridad. El año 2019 posiblemente
no fue un año de alumbramiento, de luz, de sanidad, de progreso en Cristo para ti. Posiblemente los últimos 5 años fueron una temporada donde llegó la frialdad en tu vida y entró un tipo de apostasía en tu espíritu. Posiblemente tú creías o querías creer, pero se te hacía difícil creer. Antes era algo muy fácil, pero ahora ya no puedes lograr sentir lo que sentías antes. Entró una oscuridad en tu vida. Se apagó el candelabro, la vela que tenías encendida. Ya no sientes el fuego que sentías antes. Y acaba de entrar un año nuevo. Acaba de comenzar un año nuevo donde tú habías dicho el año 2020, yo voy a hacer esto y lo otro, voy a lograr esto y que otro. Pero nunca esperaste que iba a llegar la frialdad, la oscuridad, la época medieval en tu vida. Amigos míos, quiero decirte que aún en tu oscuridad, aún en tu valle de sombra y de muerte, Dios está ahí. Aún en el castillo oscuro que te has encerrado, Dios está ahí. Aún en la oscuridad profunda, entenebrecida, que no puedes ni mirar más allá de tu mano, aún ahí puedes encontrar a Dios. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos abandona. Dios nunca deja de existir a nuestros alrededores. Nosotros nos apartamos de Él. Nosotros, a causa de problemas o situaciones que se nos presentan, nos vamos retirando y apagando de el movimiento del Espíritu Santo. Nos vamos retirando, por decirlo así. Vean cómo me estoy meneando yo ahorita. Nos vamos haciendo para atrás. Y las cosas que antes te animaban, ya no te animan. Amigo mío, quiero decirte a ti que me estás viendo, que Dios, nunca es tarde. Dios puede romper las tinieblas. De hecho, quiero compartir un versículo con ustedes. Si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias a el Evangelio de Mateo, San Mateo, y vamos a leer el capítulo 4 de Mateo. 4, de hecho, 4:12. ¿Ok? Mateo, capítulo 4, versículo 12. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, como dijo y como fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Amigo mío, es mi oración que la luz resplandezca en la sombra de la muerte cuando te encontraste el año pasado. Es mi oración que seas alumbrado en tu oscuridad.
que la luz resplandezca en tu vida. Lo decreto y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú que estás en tinieblas, que la luz llegue a tu mente, que la luz llegue a tu corazón y que la luz ilumine tu espíritu. No te alejes de Dios. Sigue adelante porque Dios no te ha abandonado. Sigue caminando adelante porque Dios está contigo. No obstante la oscuridad y las tinieblas que te han apagado el gozo, que te han imprisionado, porque nos toman como prisioneros las tinieblas. Pero Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe la oscuridad porque Él es la luz. Juan 8:12. Y de hecho vamos a leer ese último capítulo. Voy a cerrar con esto. Juan 8:12 dice, y es Jesús hablando. Jesús mismo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, si tú aceptaste a Cristo como tu Rey y Salvador, hace 20 años, hace 40 años, 50 años, posiblemente el año pasado, el año antepasado, posiblemente ayer o antier, el domingo pasado, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Padre Celestial, yo te doy gracias por todos los que están viendo y escuchándonos en este momento. Padre Celestial, yo declaro, Señor, que tú vas a liberar a aquellos que se encuentran en la oscuridad, que tú vas a liberar a aquellos que nos ha apagado las tinieblas. Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús, libera a los encadenados. Libera, Señor, a aquellos que están viviendo en las tinieblas y la oscuridad. Padre, porque tú eres la luz y la luz del mundo. Amigos míos, se nos ha agotado el tiempo. Y quiero darles esta última oportunidad. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Rey y Salvador, quiero hacer una oración por ti. Es más, te voy a dirigir en una oración. La palabra de Dios dice que Dios es fiel. Clámame, dice el Señor, y yo te responderé. Repite después de mí. Si tú deseas una relación con el Señor, repite después de mí. Oh Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Él vino a este mundo, sufrió, murió y resucitó al tercer día para el perdón de mis pecados. Perdóname, Dios mío, he pecado. Lávame de mi iniquidad, lávame de mi pecado y límpiame con la sangre del Cordero de Dios. Jesucristo, entra a mi vida. Sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Amigo mío y amiga mía, la palabra de Dios es fiel. Dios es justo y Dios salva. Yo soy el pastor Michael González y estuvieron viendo el programa Evangelio Reino Tele, de la ruina a la restauración. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye.